Bueno, ya estamos de vuelta tras esa pausa publicitaria y está conmigo Francisco Santos, catedrático de Matemáticas de la Universidad de Cantabria, premio Humboldt. No sé si atrevido, podemos decir, o ha querido además, y así lo ha conseguido, pues refutar esa teoría de Higgs, que para quienes saben de matemáticas saben perfectamente de lo que estamos hablando, ¿verdad? Y también es el director del CIM, ese Centro Internacional de Encuentros Matemáticos de la Universidad de Cantabria, que tiene sede en Castro Urdiales. Tenemos muchos temas de los que hablar, sí. Francisco. Toda una eminencia en las matemáticas, podemos decir. No. Y encima modesto. Bueno, a ver, modesto no, pero por ejemplo esto que has dicho de que todo el que sabe de matemáticas sabe lo que es la conjetura de Higgs, pues en realidad no es verdad. Las matemáticas, como todo, las matemáticas son un mundo amplísimo y la conjetura de Higgs es un problema un poco concreto, de un área muy concreta que es en la que yo trabajo. Pero hablamos de, uno de los 50 teoremas más seguidos. Bueno, rankings es difícil de poner. Sí que es verdad que es una pregunta que estaba allí porque que llevaba más de 50 años sin contestar, porque Higgs la propuso en el 1957, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, eso ya demuestra que es una pregunta difícil, ¿no? Pero preguntas difíciles que nadie sabe contestar en matemáticas hay miles. Yo creo que lo que tiene esta de especial y lo que le ha dado un poco más de trascendencia es que, aunque es una pregunta estrictamente hablando de matemáticas y más concretamente de geometría discreta, que es lo que yo hago y que si quieres luego te explico lo que es, sí. Aunque la pregunta es de geometría discreta, pues es una pregunta que tiene implicaciones y que le interesa a gente que trabaja en optimización, le interesa también a gente que trabaja en informática teórica, en complejidad de algoritmos. Y eso, más que el hecho de que la pregunta sea una pregunta muy central en matemáticas, es lo que le ha dado un poco más de trascendencia. Claro, explícanos un poquito, porque estamos hablando de que, bueno, en algunos sitios violaste la conjetura de Higgs. Antes hablabas de una pregunta que se lanza, sí, y que hay que comprobar, o cómo funciona esto. Bueno, a ver, vamos a ver. Conjetura significa una afirmación que alguien hace porque cree que es cierta, pero que no es capaz de demostrarla, ¿no? En matemáticas, el método matemático consiste en siempre todo lo que se dice, ser capaz de demostrarlo. Y digamos que hasta que algo no está demostrado sin ningún atisbo de duda, no lo consideramos un teorema o una verdad matemática, ¿no? Pero cuando eso no es posible, y en cambio hay ciertas evidencias de que esto va a ser verdad, pues a eso lo llamamos conjetura. Y una conjetura, el papel que tienen las conjeturas en matemáticas, pues es doble. Por un lado, las conjeturas son aquellas cosas que creemos que son verdad y que entonces, bueno, pues aunque no son teoremas, más o menos nos sirven para guiarnos. Pero por otro lado, las conjeturas pues tienen también ese papel como de retos, ¿no? De cosas que hay que intentar, que están ahí y que nos gustaría saber si son verdad o no son verdad. Y eso es lo que era la conjetura de Higgs. Yo tiendo a llamarlo ahora sobre todo más la pregunta de Higgs, porque claro, una vez que sabemos que la conjetura es falsa, pues ya no la podemos llamar conjetura. Pero aparte de eso, ocurre muchas veces que cuando algo lo llamas conjetura es porque piensas que es verdad, pero con el paso del tiempo a lo mejor la opinión cambia, ¿no? Entonces, por inercia lo seguimos llamando conjetura, pero a lo mejor ya 40 años después nadie cree en ella. Y esto es un poco lo que pasaba en la conjetura de Higgs. Cuando yo la refutar significa demostrar que no es verdad. Para cuando yo la refuté, yo creo que en realidad ya la mayoría de la gente que trabaja en el tema no creía que la conjetura fuera verdad. Pero claro, había que probar por otro lado que... Pero había que probar que no era verdad, claro. En matemáticas necesitamos o probar que es verdad o probar que es mentira, que es lo que se llama. ¿Y ese es el reto que te marcaste? ¿Por qué? ¿Por qué este teorema no otro? Bueno... Este teorema no, perdón, conjetura que todavía no era teorema. Conjetura, exacto. Hombre, a ver, es una pregunta, ya he dicho que no es una de las preguntas más importantes de las matemáticas en general, pero sí que era una de las preguntas más importantes en mi campo, en la geometría discreta. Entonces es una pregunta en la que yo la conocía pues desde que yo hice mi tesis, ¿no? Desde que empecé los estudios de doctorado, pues estaba allí en los libros que yo consultaba, pero tampoco es que me llamara mucho la atención al principio, porque tampoco... Bueno, claro, una conjetura que lleva abierta ahí 30, 40 años no es algo que tú pienses, pues me voy a poner a ello y lo resuelvo, ¿no? Porque mucha gente lo ha intentado antes. Pero luego, poco a poco, pues me volví encontrando con ella. Entonces, por ejemplo, en el 2002 tuve una conversación que luego a la larga me marcó mucho con un tal Víctor Klee,
que es la persona, bueno, murió ya en el 2007, pero era la persona que más, yo creo, ha trabajado en esa conjetura, tanto intentando demostrarla como intentando refutarla, y de hecho lo que yo luego hice se basa bastante en trabajos de Victor Klee. Y en esa conversación, pues él, así como quien no quiere la cosa, me preguntó: ¿ya has pensado alguna vez en refutar la conjetura de Hirsch? Y yo, pues en aquel momento no había pensado nunca en ello, en realidad. Y luego todavía pasó más tiempo, porque esto fue en 2002 y hasta 2007, 2008 no me puse de verdad en serio. Y ahí ya influye un poco la casualidad. En el 2007 yo me fui de año sabático a California, y allí pues la persona que me invitaba y uno de sus estudiantes de doctorado estaban trabajando en ese problema, y entonces pues era muy fácil. En matemáticas muchas veces el trabajo es individual, pero tener a alguien con quien hablar y con quien discutir las cosas ayuda mucho, y alguien que se ha estudiado el tema y que por lo tanto pues sabe qué se ha hecho, qué funciona y qué no. Y ahí es cuando empecé de verdad en serio. Y de hecho, antes de refutarlo o demostrarlo, lo que hice fue escribir junto con uno de estos, un estudiante de doctorado, de hecho, entonces era estudiante de doctorado de la Universidad de Davis en California. Escribí lo que se llama un survey, que es un artículo donde uno busca toda la información que hay alrededor de un tema, de un problema, y la pone al público, sin esperar tener resultados nuevos en principio, aunque luego a veces en el proceso uno saca resultados nuevos. Y en cuanto, fue un poco casualidad, justo cuando este survey estaba ya en las pruebas de imprenta para ser publicado, es cuando se me ocurrió la idea de cómo refutar la conjetura. Mucho trabajo, un reto superado. Sí. Y no sé si ahora tienes nuevos retos. Bueno, a ver, siempre los tengo, y también en aquella época no es que estuviera, a ver si lo piensas. Solamente a ello, claro, ¿no? Yo te he dicho que empecé en el 2007 y la solución final fue en el 2010. Eso no significa que uno esté 3 años pensando solo en esto, que sería uno como para volverse loco, ¿no? Un investigador, y yo creo que sobre todo un matemático, a lo mejor en otros lados ocurre menos, pues siempre lleva en la mochila, digamos, 3 o 4 preguntas o 3 o 4 problemas, y un poco pues va alternando entre ellos, para no desesperarse, ¿no? Porque si estás mucho tiempo pensando en una cosa y no te sale, pues ya es mejor dejarlo reposar, pasar a otra, y luego a lo mejor ya dentro de un rato vuelves a esta. Y entonces pues sí, tengo varios problemas un poco relacionados siempre con geometría discreta y con sus relaciones con complejidad de algoritmos y así. Bueno, esta es la asignatura además que impartes dentro de la Universidad de Cantabria, ¿no? Geometría discreta. La que imparto es un poco más amplia, se llama matemática discreta. Entonces, geometría discreta es una parte de la matemática discreta, sí. Para entendernos, la geometría discreta, ¿dónde la podemos ver nosotros? ¿Dónde se utiliza? Bueno, pues discreto en matemáticas significa lo contrario de continuo. Una línea, una curva o algo es continuo, mientras que un conjunto que esté formado por un puntito aquí, otro puntito allí, eso lo llamamos un conjunto discreto. Entonces, dentro de la matemática discreta, pues los números, digamos, los números enteros forman parte de la matemática discreta, el 1, el 2, el 3, el 4, mientras que lo que llamamos los números reales, los decimales, ya serían más parte de la matemática continua, que es el análisis y tal. Entonces, la matemática discreta en general es estudiar cosas discretas, y la geometría discreta, pues cosas que son discretas y geométricas, y el ejemplo prototípico pues es un poliedro. Un poliedro, bueno, es un objeto que es continuo, pero lo puedes describir mediante los vértices, las esquinas. Si conoces los vértices y cómo están conectados unos a otros y tal, eso es una información discreta. La matemática discreta es casi lo mismo que combinatoria. Entonces, geometría y combinatoria. Claro, hay quien dice, es que al final los matemáticos, ¿para qué sirven? ¿Para qué sirve esta geometría discreta? Vamos a salvarlos, y más en una época que, como decíamos antes, hay mucho alumno por ahí en bachillerato que no tiene claro su futuro. ¿Qué aporta las matemáticas al mundo? Bueno, ¿qué aportan las matemáticas al mundo? Las matemáticas... ¿O qué no? Sí. Las matemáticas, ya lo dijo Galileo, el libro de la ciencia está escrito en caracteres matemáticos. O sea, las matemáticas son el lenguaje de la ciencia, de todas las ciencias. Todas las disciplinas que se quieren llamar científicas tienen que tener algo de matemático, y cuanto más matematizadas están, más científicas serán, ¿no? Y eso pues lo hemos visto varias veces en la historia. La física, la revolución de la física que hizo Newton, pues en el fondo fue estudiar física, meter matemáticas en la física, y luego eso ha vuelto a pasar en el siglo XX con la relatividad de Einstein y tal. Y ahora, por ejemplo, pues está pasando en la biología. La biología se está matematizando mucho,
y eso es parte de la revolución que vamos a ver en la biotecnología, o que estamos viendo en la biotecnología y en las ciencias biológicas. Entonces las matemáticas son un instrumento, son un lenguaje, y son también, en cierto modo, una metodología, una manera de pensar, el método deductivo, ¿no? Galileo te ponía dos pilares en la ciencia: una es el experimento, la ciencia tiene que estar basada en experimentos, y la otra es el método deductivo, que es lo que hacen las matemáticas, razonar y de unas cosas ir sacando otras. Entonces los matemáticos, bueno, las matemáticas es que sirven, se aplican en muchos como campos. métodos, sirven para todo, porque las matemáticas, pues hoy en día, por ejemplo, está muy de moda en los círculos científicos avanzados, que por ejemplo en artículos relacionados con medicina o biología, como te he dicho, pues siempre hay varios autores y uno es matemático, y es el que hace el análisis de los modelos y que comprueba, bueno, pues comprueba la parte matemática que hay ahí. Y en especial yo creo que hay dos campos en los que las matemáticas están teniendo mucha influencia. Uno es la economía y las finanzas. Claro, aquí alguien dirá que puede ser para bien o para mal. Y el otro es el mundo de la informática. La informática, no solo, vamos, mucha gente piensa que la relación entre matemáticas e informática es que, claro, con los ordenadores haces cálculos y los cálculos son matemáticas, pero no es solo eso, también hay una relación un poco en el otro sentido. La base de por qué funcionan los ordenadores y cómo funcionan los ordenadores es hasta cierto punto matemática, y de hecho los pioneros de la teoría de computación antes de que existieran los ordenadores, de los años 20 y los 30 del siglo XX, pues eran matemáticos. John von Neumann en Estados Unidos o Turing en Inglaterra, que se acaba de celebrar el centenario, eran matemáticos. Eran matemáticos y lo que hacían era buscar estructuras y maneras en que se pueden hacer cálculos, maneras lógicas en las que se pueden hacer cálculos. Luego vendría la parte más de ingenieros, de cómo hacer de verdad una máquina que responda a ese modelo matemático de qué es un ordenador. Pero el modelo de lo que es un ordenador existía antes de que existieran los ordenadores. Bueno, en el origen, ¿no? Podemos decir que están las matemáticas, exacto. Las matemáticas están en el origen, sí. ¿Pero los matemáticos podrán ser sustituidos en algún momento por máquinas o nunca? Porque ese carácter deductivo es necesario que sea humano. Pues es un debate interesante, y de hecho hay matemáticos que piensan que sí, que mucho de lo que hacemos los matemáticos, esto de demostrar cosas usando el método deductivo, pues muchas veces tiene algo de mecánico, y en principio los ordenadores lo podrían hacer. Y hay cosas muy interesantes en ese sentido. Hay gente que trabaja precisamente en demostración automática y que entonces está intentando hacer programas, hacer software que sea capaz de demostrar temas matemáticos muy profundos, pero de manera automática. Pero por otro lado, bueno, pues yo creo que siempre hay una parte de la matemática, del trabajo del matemático que es intuitiva, que es la intuición, el tener ese feeling de que por aquí va a funcionar y por aquí no, y eso es mucho más difícil de meterlo en una máquina. Entonces, bueno, yo creo que los matemáticos no van a desaparecer como muchas otras cosas. Siempre hay, pues los libros van a desaparecer porque llegan los ebooks y no sé qué. Yo creo que las cosas no desaparecen tan fácilmente. Y sobre todo esta capacidad de abstracción y de relacionar unas cosas con otras que de las matemáticas, pues siempre va a seguir existiendo. Lo que pasa es que esa capacidad la pueden tener también otros científicos, ¿no? No es exclusiva de los matemáticos, Pero bueno, es lo que decíamos también antes, ¿no? Que el matemático al final está en el origen. Es necesario que el matemático esté dentro de otros círculos. Cuando hablabas de comunicación, ya no solo entre matemáticos, sino también en otros círculos. Claro, es bueno para el matemático saber cuáles son las necesidades de los demás científicos e intentar orientar su investigación guiándose en eso, aunque tampoco exclusivamente eso. También ocurre mucho, y ha ocurrido muchas veces en la historia de las matemáticas, que se inventa un concepto, una técnica matemática simplemente por su interés puramente matemático, y luego 20, 30 o 100 años después pues se le encuentra una aplicación en física o en otras ciencias. Y eso, te mencioné antes la relatividad, pues es un ejemplo muy claro de eso. La teoría de relatividad desde el punto de vista matemático no es más que meter dentro de la física y dentro de lo que es la mecánica
algo que ya existía en las matemáticas, que es lo que se llama la geometría riemanniana. La geometría riemanniana pues la hizo Riemann 150 años antes de que Einstein hiciera la relatividad, bueno, quizá no tanto, pero entre 50 y 100 años antes de que existiera la teoría de la relatividad, y era una teoría pues de interés puramente matemática. Lo que pasa es que luego, cuando Einstein pues quiso estudiar la geometría del espacio-tiempo y este concepto de la curvatura, pues se vio, sin quererlo hasta cierto punto, los propios principios físicos le llevaron a esa geometría. Bueno, volviendo un poquito a Hertz, sí que me gustaría que me contaras un poquito qué aplicación ahora de cara al futuro, tras romperla, tras rebatirla, qué pasa ahora o cómo se aplica. Bueno, la palabra aplicación es un poco delicada, porque cuando hablamos de aplicación pues pensamos, no sé, algo que uno pueda meter en el móvil o en el ordenador, o que... te explico un poquito, vamos a ver. Yo, más que aplicación, me gusta hablar de relación. La conjetura de Higgs es una conjetura, como ya digo, geométrica, que tiene que ver con poliedros, con cómo de fácil es ir de un vértice hasta otro en un poliedro. Lo que pasa es que luego en matemáticas todo tiene relación. Entonces, cuando uno ya no habla de poliedros de dimensión 3, que son los que conocemos, sino poliedros de 4, 5 o incluso miles de dimensiones, que eso existe, existen espacios de miles de dimensiones y existen poliedros en ellos, pues estos poliedros de miles de dimensiones están relacionados con lo que se llama programación lineal, que es una técnica para optimizar problemas que en el fondo son muy sencillos si uno se los aplica a 2 o 3 parámetros, pero que luego en la vida real necesitamos aplicárselo a objetos con muchos miles de parámetros, y eso es lo que hace que sean complicados. Un ejemplo prototípico es ajustar horarios. Si tienes, a mí me gusta además hablar, por ejemplo, de horarios de una compañía aérea. Una compañía aérea es una cosa muy complicada porque tienes a lo mejor 1000 azafatas, pero están viajando continuamente y tienes que organizar, bueno, pues esta hoy va de Bilbao a París y luego quiero enlazarla con otro vuelo que vaya de París a no sé dónde, en vez de, pero que esté trabajando, no mandarla de París a Roma de turismo y luego en Roma que vuelva a trabajar, ¿no? Entonces, gestionar ese tipo de horarios donde hay a lo mejor 1000 personas y hay muchas restricciones y muchos condicionamientos entre unos y otros, es una cosa muy complicada. Si el problema fuera para 3 azafatas, pues te pones y lo resuelves en un papel, pero al ser muchos es complicado, y eso se resuelve con técnicas de programación lineal. Y entendida matemáticamente, la programación lineal lo que hace es convertir ese problema en un problema geométrico en el que cada uno de los parámetros que tenía se convierte en una dimensión, y de ahí salen estos poliedros de miles de dimensiones. Entonces, hoy en día, todas las compañías grandes resuelven problemas que dichos matemáticamente son problemas sobre poliedros de miles y a veces hasta millones de dimensiones. Claro, por ejemplo, la red de metro. Por ejemplo, la red de metro, sí. Bueno, y entonces, para resolver este problema de programación lineal, pues hay un algoritmo canónico que se llama el algoritmo del simplex, que lo que hace es ir moviéndose por este poliedro de vértice a vértice y buscando el punto óptimo en el poliedro, ¿no? Que va a ser la solución mejor para el problema que tú tenías. Y la pregunta de Hirsch, en realidad, es una pregunta sobre cuánto va a tardar ese algoritmo en un poliedro, digamos, genérico. Si va a tardar mucho o va a tardar poco. Y Hirsch lo que había hecho era poner una cota superior a lo que podía tardar eso. Hirsch decía que si el poliedro tiene d dimensiones y n caras, d y n son los números, pues el número de pasos que tiene que hacer el algoritmo nunca va a ser mayor que n menos d, una cosa tan sencilla como n menos d, y eso es lo que Hirsch conjeturó en el año 53, y lo único que yo hice es encontrar un poliedro en dimensión 23, bueno, el primero un poquito más, el primero era 48, en el que se violaba eso. En vez de tardar n menos d, pues tardaba n menos d más 1 en el ejemplo original. Entonces, ¿qué relevancia práctica tiene esa? Pues relevancia práctica, dicho así, en realidad ninguna, porque al que está en el ordenador, que el programa dé 1.000.000 de pasos a que dé 1.000.000 más 1 de pasos, le da igual. Lo que pasa es que
Lo que mi contraejemplo significa es que en el fondo no sabemos cómo de bueno es ese algoritmo y que por lo tanto hay que estudiarlo más y sobre todo hay que decidir si está en lo que se llama la clase de los algoritmos polinómicos o la clase de los algoritmos que no son polinómicos, que es la principal distinción que hay en teoría de la complejidad. O sea que no es que tenga aplicación práctica más allá de hacer ver que una cosa que se creía o de hacer ver que la razón por la que se creía que el algoritmo del simplex funciona es falsa. Entonces el algoritmo del simplex sigue funcionando bastante bien y la gente lo seguirá usando, pero este contraejemplo lo que dice es que no sabemos por qué. Todavía no se conoce la causa. Todavía no se conoce la causa. Eso es, ese Hertz no tenía razón, por lo menos en lo que dijo, ¿no? En lo que apuntaba. Exacto. Bueno, háblame del CIEM ahora, Francisco. El CIEM, que es el Centro Internacional que diriges, además. Dirigí. Desde el año 2008 hasta el año 2010, durante 2 años y medio lo dirigí yo. El CIEM nació en el 2006, es una aventura pues ilusionante, aunque como todo está en un momento difícil en este momento. Y entonces, bueno, pues es un centro que está en Castrudiales y donde organizamos todos los años pues entre 10, 15, a veces 20 encuentros matemáticos de diferentes disciplinas, encuentros pues que también unos son más pequeños, otros son más grandes, digamos de entre 30 y 80 personas. Como su nombre indica, es internacional, o sea, son encuentros a los que viene gente de muchos países, aunque obviamente la mayoría son españoles y europeos. Y es una cosa que, sobre todo, aparte del servicio que hace a la comunidad matemática, es una cosa que da mucha visibilidad a las matemáticas de la Universidad de Cantabria. O sea, en otras universidades españolas hay muchos matemáticos que conocen a Cantabria más por el CIEM que por lo que hacemos en el departamento. En el departamento, sí. Bueno, hemos estado hablando aquí, han pasado por esta mesa muchos catedráticos de la universidad, muchos profesores que nos han hablado de sus departamentos y los han ensalzado, del de matemáticas también, por lo menos. Bueno, pues yo te lo ensalzo, supuesto, venga. ¿No? Sí, a ver, yo estoy muy contento de este. Has dicho que es una universidad pequeña, pero de calidad. Exacto. Y esto es importante remarcarlo. Es una universidad pequeña, ¿no? pero de calidad, y esto pasa en muchas áreas, y pasa en matemáticas, y te puedo dar un dato muy concreto. Yo, como científico, me gusta basar lo que digo en datos. Mira, en el año 2011, hace 2 años, el Ministerio de Educación, como parte de esta política un poco de elevar la calidad y sobre todo de medir la calidad de las universidades, lanzó una convocatoria que se llamaba Mención hacia la excelencia de los doctorados, de los programas de doctorado. En la Universidad de Cantabria y en muchas otras universidades competimos. La Universidad de Cantabria en general quedó bastante bien parada y yo creo que tenemos pues 9 o 10 de los doctorados de la Universidad de Cantabria tienen esa mención, o sea, son considerados excelentes por el Ministerio. En matemáticas en particular lo tuvimos, pero en matemáticas pues te puedo decir que somos la única universidad en 400 kilómetros a la redonda que tiene un doctorado de excelencia en matemáticas. O sea, por ejemplo, si trazamos una línea de Madrid para arriba, de Madrid para arriba solo hay 3 sitios donde haya doctorados de excelencia en matemáticas, que son Santiago de Compostela, Barcelona y Cantabria. Pues ahí queda. Ese dato, cada uno lo analice y lo piense. Cuando a veces hablamos de la universidad mal, igual deberíamos informarnos antes, ¿verdad? Pues sí. Y supongo ya, sí, para terminar, Francisco, que la investigación, que al final es tu campo, la importancia que tiene y algo que no debemos olvidar ni abandonar, ¿no? Ni dejar a un lado. Tiene mucha importancia y es fácil de olvidarla porque lo que he dicho antes, por ejemplo, en mi trabajo yo no hablo de que tenga aplicaciones prácticas porque no los tiene, pero o sí las tiene, pero de una manera indirecta, ¿no? Hay muchos pasos. Eso te iba a decir, digo, nos acabas de poner 2 ejemplos antes. Claro, exacto. A ver, yo te he dicho que la importancia de este contraejemplo de la conjetura de Hirsch, más que en sentido positivo, es de señalar que hay que seguir investigando en este sitio y a lo mejor de iluminar en qué zona hay que seguir investigando. Y siguiendo investigando en esa zona, pues a lo mejor llegamos a algo que sí que de verdad tenga aplicaciones prácticas. Entonces es una cadena que a veces es un poco larga, pero que siempre termina las aplicaciones, y si rompemos esa cadena al principio, pues entonces nunca vamos a llegar al final. Y ese es el peligro. Ese es el peligro. Estoy hablando un poco de la investigación más básica. La investigación más aplicada, pues es obvio que es importante per se, pero la investigación básica es también importante en el sentido de no romper la cadena y en el sentido de que
de que es muy difícil volver a andar lo que desandemos ahora. Si ahora cortamos, pues hay una generación que se pierde y que luego va a ser muy difícil recuperar. Pues ahí queda. Muchas gracias, Francisco. Bien, gracias a ti. Seguiremos hablando de matemáticas, vendrán otros alumnos, vendrán también distintas personas reconocidas, y lo haremos a lo largo de los próximos meses, porque las matemáticas, como muy bien ha dicho Francisco, son el origen, ¿vale?